desde Arequipa. Vamos a hablar sobre seguridad, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que ha sido presentado por el Poder Ejecutivo. Para hablar sobre este tema ya nos acompaña Frank Casas, especialista en seguridad. Muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias de RPP. ¿Cómo estás, César y Fernando? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué impresión o qué nos puedes describir de este nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que ha sido presentado en los últimos días? ¿Realmente consideras que es un plan que vaya a tener éxito o cuál es tu apreciación sobre esto? Bueno, en principio, si bien ha sido presentado, todavía está pendiente su aprobación en el CONASEC, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que agrupa a todas las instituciones, no solamente públicas, sino también de sociedad civil, gobiernos subnacionales y otros poderes del Estado que, digamos, tienen que aprobar este plan. Entiendo que todavía está en revisión y es por eso que el gobierno se ha comprometido todavía en publicarlo, digámoslo así, el próximo año. A ver, más allá de los trámites administrativos, en principio hay algunas cosas que ya se han mencionado sobre este plan o sobre su contenido, como por ejemplo tener una óptica de carácter preventiva, trabajar sobre el tema penitenciario y trabajar sobre el fortalecimiento de la articulación y la inteligencia, tanto para policía como Ministerio Público, entre otros. Digamos, estos elementos son importantes. La duda que me queda a mí en particular es que finalmente no es algo novedoso. De hecho, ya tenemos una política nacional multisectorial de la seguridad ciudadana al 2030 que está vigente, que ha sido aprobado mediante decreto supremo, que ha pasado por todo un proceso metodológico. Entonces, no le encuentro un sentido concreto respecto al contenido de este nuevo plan que se está vendiendo digamos, con mucha comparsa, pero que todavía no ha sido publicado, ¿no? Eso es un primer asunto. El segundo es que más allá de que, digamos, uno pueda plantear o actualizar este documento, ya venimos, digamos, navegando por un sinfín de documentos de políticas de seguridad. Tenemos la política que he mencionado, tenemos, por ejemplo, el programa presupuestal 0030, que es el que finalmente define el presupuesto para acciones de seguridad. Tenemos los más de 1.800 planes de acción de seguridad ciudadana a nivel local. Tenemos el plan Barrio Seguro, tenemos el plan Vecindario Seguro. Entonces, documentos denominados planes abundan en nuestro país, ¿no? Creo que Sí. finalmente lo que quiere o lo que esperaba la población en un gobierno de transición es que dicten medidas mucho más concretas, no necesariamente sobre toda la lista de delitos que abunda en nuestro Código Penal, sino principalmente quizás sobre o sobre aquel que está generando la crisis, ¿no? Que son Sí, los Frank. homicidios asociados a la extorsión y el tema de las elecciones, ¿no? Sí, Frank, aquí Fernando Vivas. Entonces lo más realista es que este plan no va a ser un giro, no va a ser un hito, probablemente no se llegue a validar puesto que tiene que pasar por el CONASEC. El gobierno podría sufrir un gran cambio si es que cae Geri el día martes. Entonces seamos realistas y no del todo desesperanzadores. Sin embargo, sí se han llevado a cabo por este gobierno algunas gestiones, algunas operaciones. Hay, por ejemplo, nuevos decretos legislativos. Conversábamos con el doctor James Rodríguez, penalista, este enfoque de la cadena extorsiva, que es algo nuevo y que hacía falta. Algo similar también se pretende hacer para la minería ilegal, de penalizar toda la cadena de la extorsión, penalizar toda la cadena de la minería ilegal. Ha habido esto del sumar el INPE a los centros de resocialización de menores de edad para crear el SUNIR. ¿Qué opinión tienes sobre estos son avances algunos, otros no tienen mayor impacto? Hay muchas acciones que se han realizado principalmente a través de mecanismos legales que pueden ser relevantes y que lastimosamente no se ha quizás hecho más énfasis en ese aporte, ¿no? Lo primero es que lo que tú hablas, ¿no? Tener esa mirada mucho más completa de la cadena penal respecto al enfrentamiento de todo el circuito de la extorsión, ¿no? Eso me parece que es bastante importante. O sea, en principio, desde una óptica preventiva, me parece que es sumamente valioso el tema del trabajo, de articulación entre policía y fiscalía y de empezar a regenerarlo.
o potenciarlo en todo caso, algo que no se había visto, principalmente con la formación o en todo caso con la consolidación de algunas unidades de flagrancia, que es sumamente importante. Por otro lado, me parece que también es sumamente valioso algo que usualmente no se ha visto en políticas de seguridad ciudadana, que es finalmente cómo recuperamos el daño del impacto ya sufrido. Entonces, el dispositivo legal, si no mal recuerdo, era el reglamento de la ley 19370, en el que se establecía, aunque estaba muy focalizado a digamos, a las afectaciones de las familias pertenecientes al transporte público, que habían sufrido algún atentado o asesinato de sus familiares, que el Estado se iba a encargar de reparar los daños, ¿no? No solamente la reparación en términos económicos, sino también de acompañamiento psicológico y social de todo lo que se venía. Entonces eso es muy importante, porque finalmente el daño va a continuar ocurriendo y alguien tiene que reparar a esas familias, porque si no va a haber un impacto de naturaleza económica, entre otros aspectos, ¿no? Entonces eso me parece que es Claro. valioso. El trabajo penitenciario, digamos que es un trabajo importante, pero todavía queda en lo micro, ¿no? En la microgestión, en el ordenamiento interno de cosas muy de carácter administrativas, pero que no necesariamente uno podría decir que detrás de ello hay un intento de reforma, de tratar de ordenar. En la modificación del nombre de INPE a SUNIR realmente termina siendo por el momento un nuevo eslogan, pero no necesariamente Claro, como lo que pasó con tenemos programas claridad sobre sociales una como ruta, ¿no? Caliwarma, que le fuimos cambiando de nombre y no atendimos el problema. Ahora, Frank, en base a lo que dices, yo entiendo que el gobierno de José Geri debió de apuntar estrategias directas y no crear un plan nacional, porque al final de cuentas el 28 de julio puede ingresar un presidente y diga yo vengo con mi plan de mi partido y lo que tú has hecho quede en nada y hemos gastado recursos y tiempos en algo que no se va a ejecutar. ¿Es así o te he entendido mal? Ese es el principal desafío, ¿no? Digamos, uno de los principales desafíos es empezar a pensar la lucha contra los delitos, ¿no? De manera ad hoc, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver todo el paquete de delito y digamos, a caracterizarlo como si todos respondieran a las mismas causas, ¿no? Es como si los médicos siempre van a resolver los mismos porque empaquetan las enfermedades como un solo paquete, ¿no? Entonces, hubiera sido interesante que el mensaje hubiera sido empecemos a trabajar de manera ad hoc, ¿no? Empezar a trazar una estrategia contra el sicariato y la extorsión, otra estrategia contra los delitos patrimoniales, otra estrategia con otro tipo de delitos, por ejemplo, asociados a la violencia estructural, violaciones sexuales, por ejemplo. Eso hubiera sido lo más, digamos, relevante que le dejaría como una siguiente tarea, la siguiente gestión, ¿no? De continuar esa ruta para que cada respuesta del Estado tenga también su propio presupuesto, ¿no? No como ahora que se empaqueta todo en nombre de la seguridad ciudadana y sin embargo el 70% se orienta a un solo delito y todo lo demás queda en el vacío, básicamente se resuelve con los rezagos del presupuesto que queda. Y por otro lado, lo que Muy bien. tú bien mencionas, César, el gran desafío, ahora que se lance este nuevo plan, será la próxima semana, ya no sabemos realmente en qué fecha concreta, el desafío es que el próximo gobierno lo quiera continuar. Sabemos que los políticos, por lo menos en el discurso, quieren desligarse completamente de lo que está Exacto. realizando el actual presidente por las secretaciones, las denuncias públicas que va teniendo. Entonces es probable que al llegar al poder dejen de lado esta política y más bien intenten crear otra nueva, ¿no? Con lo cual perdemos todos los Muy bien. peruanos, que perdemos tiempo. Exacto, perdemos tiempo y perdemos recursos. Muchas gracias a Frank Casas, especialista en temas de seguridad. Hemos conversado acerca de este nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana propuesto por el actual gobierno de transición. 9:45 de la mañana, regresamos con más en Ampliación de Noticias.